Hola muchachos, buenos días. Perdón, ayer no pude conectarme, tenía yo se me había ido todo mi internet. Ahorita vamos a empezar la clase. Y ahora sí vamos a empezar. Perdón. Bueno, para empezar, vamos a empezar con nuestro, ¿dónde está? Aquí está, editemos. Macroeconomía, finanzas, investigación, estadística, administrativa. Bueno, el día de hoy vamos a empezar viendo todo lo que hemos estado viendo en el transcurso de estas semanas. Vamos a pasarlo desde el primer día, todo lo que se vio, y se lo vamos a empezar a compartir. Primero vamos a comenzar con, ¿ya lo pueden ver ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver todo lo que más o menos vaya a venir en nuestro examen. Algunas de estas, más que nada, definiciones de todo lo que hemos visto. Es un resumen de lo visto en clases. Los conceptos, creo que ya los conceptos ya los sabíamos. Y los conceptos de los siguientes son, dice, población, muestra, censo, muestreo, parámetro, estadísticas, frecuencias de distribución de frecuencias, frecuencias de clase, estadística descriptiva, estadística inferencial, probabilidades, tipos de variables o cualitativas, cuantitativas, marca de clase, estadística, programas lineales de dispersión, histogramas o polígonos de ojivas, gráficos estadísticos, columnas de barras discretas, y sucesivamente. ¿Qué habíamos dicho? Que en lo que era la población, era una colección bien definida de elementos que tienen unas características en común que interesan para ser realizadas en un estudio estadístico. En lo que era la muestra, bien habíamos dicho que es parte de la población que se utiliza para ser estudiada en representación de la población. En el censo, igual lo dijimos, que es un estudio de toda una población. El muestreo también es una técnica que nos permite seleccionar muestras de población. Las medidas de parámetros, más que nada, estas vienen representadas o es la representación de la medida de una población. Lo que son los datos estadísticos, que es medida representativa de una muestra. A ver, vamos con lo siguiente. Me van a dar lo que es cada uno, un diferente ejemplos de qué es muestra, de qué es población, muestra, censo, muestreo y parámetro. A ver, vamos con Gabriela. A ver, Gabriela, dame una muestra de los 5 conceptos que he dicho. ¿Cuáles serían tu tipo de muestras que me des? Primero de población, ¿cuál sería? Gabriela. A ver, Gabriela, ¿qué tipo de, cómo me darías un tipo de muestra o un concepto que tú tengas de
3, 4 definiciones que puse. Pero, ¿cómo que ejemplo de...? Es que no entiendo. Ya habíamos visto que era población, ¿no? Más o menos un ejemplo que me des. Ya hemos dicho que era un conjunto de qué. Pues ahí un ejemplo sería una colonia, ¿no? Y en muestra, si no mal recuerdo, se podría tomar ahí como ejemplo la tabla que habíamos hecho de qué se consume más en cada colonia. y el censo. Ahí mismo lo dice que es estudio de toda la población, en este caso sería la colonia. Ok. Más que nada, les puse estos conceptos ahorita para que los vayan tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque estos conceptos, estos tipos de conceptos van a venir en su examen de la próxima, del miércoles, de mañana, para que lo vayan tomando. De hecho, se los voy a subir para que lo vayan estudiando. Me voy a basar más en lo que vamos a ver en esta clase y en la clase pasada. Lo siguiente dice, el parámetro de medida de representativa de una muestra, lo que es la estadística de medida representativa de una muestra, igual viene siendo lo mismo, y la frecuencia, digamos que la frecuencia es el número de veces que se repite un mismo evento dentro de un estudio. La frecuencia viene siendo como lo que habíamos visto la semana pasada, que viene lo de la media aritmética y la mediana, y hay ciertos parámetros que se repiten consecutivamente. Eso es lo que es la distribución de frecuencias. También existe la distribución de frecuencias, más que nada es la tabla estadística, donde se resume la información de un estudio a través de categorías de la variable. Es un conjunto con el número de elementos que pertenecen a cada categoría mutuamente. Exclusivamente puede ser exhaustiva. La frecuencia es de clase, es el número de elementos que pertenecen a cada clase o a cada categoría. También tenemos las diferentes maneras o estadísticas. Tenemos estadística descriptiva, estadística inferencial, probabilidades, tipos de variables, pueden ser cualitativas, cuantitativas, marca de clase y estadística. En lo que es la estadística descriptiva, más que nada es una rama que nos permite a través de métodos la organización o el resumen representativo o interpretación de los datos de manera informativa. Lo que es la estadística inferencial es un conjunto metodológicos que permiten conocer las características de los que son las muestras basadas de las características de la población basándose en una muestra. Las probabilidades, lo que es las probabilidades es la rama de la matemática que permite articular dos ramas de la estadística. ¿Cuáles son las ramas de la estadística? Son los tipos de variables que son las cualitativas y cuantitativas. En la cualitativa, ¿qué nos quiere decir? Determina las características no numéricas de datos que son en escala nominal o ordinal. Vamos a ver un ejemplo, puse un ejemplo aquí, que es el género de personas, de color de producto, calidad de un servicio. Las cualitativas o cuantitativas tienen la determinación de valores numéricos. Estas más que nada son las que poseen elementos de estudios y los datos vienen representativos en que son las medidas o medios en escala de intervalo o de razón. La marca de clase. Este es el punto medio de una categoría formada por intervalos o bien puede ser una estadística. ¿Qué es una estadística? La estadística es una ciencia que permite recoger, ordenar,
representar y analizar, al igual establecer conclusiones sobre el comportamiento de datos que provienen de la variable y nos ayuda más que nada a la toma de decisiones. Por eso nosotros a veces cuando queremos ver un conjunto de datos y tener la manera más certera de que lo que vamos a ver nos va a proporcionar un comportamiento legible, nos basamos más en las estadísticas. Por eso, como siempre les venía diciendo, hay varios tipos de cómo nosotros poder en una población sacar unas estadísticas del consumo de comida, del consumo de cuáles son los productos más buscados o cuáles son los más consumidos. También tenemos y mencionamos en las clases pasadas las que fueron las lineales, la de dispersión. También vimos los que fueron los histogramas, tanto polígonos de frecuencias y ojivas, los gráficos estadísticos, las columnas de barras y las discretas. En lo que son las lineales, que habíamos dicho, que se usaban generalmente para el estudio de comportamiento de las variaciones en el tiempo. Las que son de dispersión son las que se utilizan para visualizar la relación entre dos variables. Los histogramas, polígonos de frecuencia o ojivas, son gráficos representativos de variables cuantitativas, que quiere decir continuas, que se van repitiendo una a otra, por eso le llama de frecuencia. También vimos los que fueron los gráficos estadísticos, que los gráficos estadísticos, como nosotros dijimos, son representaciones geométricas de un estudio estadístico que permite resumir la información. Los gráficos, más que nada, es cuando nosotros tenemos una serie de datos, pero queremos que en lugar de tener tantos números en una sola frecuencia, lo que hacemos es representarlos en gráficas. ¿Y qué hacemos? Nos evitamos lo que es un montón de información. La tenemos en una sola página que la podemos buscar rápidamente con algún tipo ¿cómo te dijera yo? Algún tipo de fórmula, la podemos encontrar rápidamente. También vimos lo que fueran las que son las barras de columnas, que estos son los sectores que sirven para representar variables cualitativas y cuantitativas discretas. ¿Qué son las discretas? Habíamos dicho que puede asumir solo ciertos valores. Provienen generalmente de conteos. Un ejemplo, si yo quiero saber una barra de lo que son discretas, pongo el número de pisos de un edificio, el número de títulos que posee una persona continua, o también puede tomar cualquier valor. Más que nada provienen de mediciones como de estatura de personas, contenido en general, de una caja, el contenido de un refresco, una botella, o diámetros de tuberías. Todo esto que les estoy enseñando fue lo que nosotros ya vimos en las semanas anteriores. En el capítulo 2 habíamos estudiado las medidas estudiadas en esta unidad, son 3, y están divididas en 3 categorías. Las de tendencia central, de visibilidad o dispersión, de forma, las mismas que conforman las medidas estadísticas descriptivas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 definiciones de diferentes tipos de categorías. Tenemos de desviación estándar, de varianza, de coeficiencia de variación y de rango intercuartil. A ver, ya les había mencionado cuál era el rango intercuartil. A ver, vamos con César Tapia. A ver, César, ¿cuál era el rango intercuartil? Eso lo mencionamos la semana pasada. ¿Qué eran los rangos intercuartiles? No recuerdo, profe. Fue cuando creo que le dije que estaba ocupado
porque también creo que me lo preguntó la semana pasada. A ver, ¿quién otro puede contestarme? A ver, Celeste, Daniela, o creo que Celeste está trabajando. No, pero muy bien. María Teresa. A ver, María Teresa, ¿cuáles son los rangos intercuartiles? Es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de la distribución, ¿no? De Ajá. una medida de dispersión, Sí, más que algo nada. así. Digamos que sí. Pero acuérdese que aquella vez habíamos dicho que los cuartiles vienen divididos en 4 ramas. Es el Q1, el Q2, el Q3 y el Q4, que es un cierto porcentaje del 100%. ¿En qué dijimos que se miden? Que si tenemos nosotros una población o tenemos cierta variación de 100 personas, nosotros la vamos a dividir en 4 partes. Esas 4 partes vienen siendo un rango de medida de que vamos a dividir 100, le vamos a dar cierto porcentaje. El primer cuartil viene valiendo 25%. El segundo cuartil nos vale un 50%. El 75% es el tercer cuartil y el cuarto cuartil, digamos que viene siendo el 100%. Es cuando nosotros dividimos, había yo mencionado la caja de bigotes. ¿Sí se acuerda que lo vieron? En la caja de bigotes es donde vienen los cuartiles, es donde se divide cada cuartil. Bueno, vamos a seguir. Dice, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la mediana aritmética de las desviaciones cuadráticas con una relación a la medida. Lo que es la variancia es el cuadrado de la desviación estándar. Lo que es el coeficiente de variación es la razón porcentual entre la desviación estándar y la media aritmética. El rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ya lo que le estaba yo diciendo, ¿qué es el intercuartil? Que es el 75% de una variación de 100. Yo les estoy enseñando nada que no hayamos visto la semana pasada, que no hayamos estado viendo en las clases pasadas. ¿Cuáles son las probabilidades? Las probabilidades es conocer los conceptos básicos de probabilidad, establecer con claridad el enfoque de probabilidad a utilizarse tanto en situaciones reales, aplicar con criterio las reglas de probabilidad, utilizar las técnicas de conteo para determinar la cantidad de eventos posibles o favorables, conocer los conceptos básicos de probabilidad, establecer con claridad el enfoque de probabilidad o utilizarse en situaciones reales. Aplicar con criterio las reglas de probabilidades. Utilizar las técnicas de conteo para determinar la cantidad de eventos posibles o favorables. Conocer las características de la distribución normal y la anormal, la normal estándar. Determinar valores estandarizados para una variable aleatoria continua que representan características de normatividad o normabilidad y calcular valores de probabilidad relacionadas con intervalos cerrados o abiertos. Estas características que tienen lo que son las probabilidades, más que nada, es cuando nosotros vamos a aplicar los criterios de una regla. También debemos conocer bien los conceptos básicos. ¿Qué es el concepto básico de probabilidades? Es cuando nosotros tiramos al azar o tenemos cierta cantidad de productos de un 50% de 100, de un color azul o un color verde. Entonces, ¿cuántas veces tengo la probabilidad de que me salga una? 50 veces, para que me salga una probabilidad arriba de 100. Este es lo que es el concepto de probabilidades. La distribución de probabilidad continua. ¿Qué es la distribución de probabilidad continua? Esto es lo que vamos a ver ahorita.
Dice, produce y comercializa productos como detergentes, pañales, desechables y productos farmacéuticos. Más que nada se requiere de una receta de jabones de tanto tocador. Estos son, vienen siendo unos ejemplos de que también nosotros podemos distribuir o tenemos de tener las distribuciones de probabilidades continuas. Más que nada cuando nosotros hacemos algún producto o alguna venta, ¿qué es lo primero que vamos a empezar a hacer? Vamos a distribuir nuestro producto. Y si vemos que de manera ascendiente o de manera va subiendo lo que es la probabilidad de que nos estén pidiendo un producto, se hacen estudios estadísticos, más que nada al usar líderes de aplicación de métodos. En estadística para la forma de toma de decisiones, se emplean personas con diversas formaciones académicas. ¿Qué son diversas formaciones académicas? Que bien pueden ser tanto especialistas en estadística, en investigación de operaciones y en negocios. Las principales tecnologías con las que se trabajan son que los profesionistas apliquen su conocimiento de probabilísticas y análisis de riesgo, simulación avanzada, mejoramiento de la calidad y métodos cuantitativos. Esto es lo que viene siendo lo que son la distribución de probabilidades continuas. La división de productos químicos también tiene muchos principales de valores. Lo que es la diferencia en los costos tanto de material como la diferencia de costos de materias primas. Más que nada que vienen provenientes de una variable continua. Vamos a ver lo que es siguientes variables aleatorias continuas. En las variables aleatorias continuas, en el capítulo anterior, como vieron, se estudiaron variables aleatorias discretas y sus distribuciones de probabilidad. En este capítulo, ¿de qué se tratan las variables aleatorias continuas? Es un espacio específico que se verán tres distribuciones de probabilidades. La primera es la continua uniforme, la normal y la exponencial. Una diferencia fundamental entre las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas es cómo se calculan las probabilidades en las variables aleatorias o cuáles son las funciones de probabilidad. Nos trae entre paréntesis, que es una F, entre paréntesis X, que nos da la probabilidad de la variable aleatoria. Tome un valor determinado. ¿Qué significa un valor determinado, muchachos? Que cuando nosotros vamos a hacer alguna variable o alguna probabilidad, debemos de buscar la función más que nada de cuánto nos va a valer y cuánto vamos a gastar. Si tienen tantito chance ahí, me van a buscar estas. ¿Cuáles son las variables de probabilidad? La uniforme, la normal y la exponencial. ¿Cuál es la variable uniforme? A ver, ¿quién puede ayudarme ahí? ¿Cuál sería para ustedes la variable uniforme, muchachos? Chicos, ¿quién tiene más o menos la idea de qué es la variable uniforme? Muchachos, ¿quién tiene alguna opinión sobre la variable uniforme? Es una familia, bueno, aquí según sale que es como una distribución de probabilidad para que las variables aleatorias sean como continuas. Ajá. Tal vez como para cada miembro de familia, todos los intervalos de igual longitud de la distribución de un rango son iguales. Ajá. Paralelos, creo. No, son iguales probables.
Ok, ¿y cuál sería la variable estándar? O como dice, la variable normal. Más que nada dice que es una de las distribuciones de probabilidad de la variable continua que con más frecuencia aparece en una estadística, en la teoría. ¿Por qué con más frecuencia? ¿Por qué nos dice que es la que aparece con más frecuencia en una estadística? Más que nada porque es una gráfica de densidad que tiene formas geométricas con respecto a un determinado parámetro. Más que nada es la que trata de moldear los números, tanto fenómenos naturales como psicológicos. Cuando nosotros, en lo que es en la estadística, en la descriptiva, la variable normal, nos solo permite describir un fenómeno, más que nada que se explica o que tenga explicación de cuál es el preciso o diseño experimental. También vienen divididos vamos a dar unos ejemplos, que son métodos naturales que se consiguen los siguientes, son de nivel de ruido en telecomunicaciones, de nivel de errores, de caracteres psicológicos, que es el consumo de ciertos productos, o caracteres, entre otros. También lo que es la distribución normal, también tiende a aparecerse en muchas áreas de la propia estadística. ¿Como cuál sería en lo que es las de estadísticas normales? Serían que son las medidas de muestras que se van teniendo en lo que es una distribución conocidas de variancias, de variancia. ¿Cuál es la variancia? Que son los métodos que se utilizan para ver los resultados de un... ¿Y cuál es la exponencial? ¿Quién tendrá la exponencial ahí? ¿A qué me refiere cuando dice variable exponencial? Bueno, muchachos, la variable exponencial más que nada es la estadística, que es la distribución de una probabilidad continua. ¿Qué es probabilidad continua? Que es la que es repentinamente, la que se va sucesivamente, repetidamente en varios casos. Es un caso particular de distribución. Tengamos como por ejemplo cuando nosotros vamos a una gasolinera y tenemos cierto precio de un producto que nos están ofreciendo en cierta calidad y lo vemos repentinamente en donde quiera, en cualquier sitio. También aquí vamos a ver lo siguiente, dice, en las variables aleatorias continuas, la contraparte de la función de probabilidades es la función tanto de densidad de probabilidades, que también se nota, que fue lo que dije hace ratito de lo que era su fórmula, que es F entre paréntesis L. La diferencia está en que la función de densidad de probabilidades no da probabilidades directamente, sino que en el área bajo la curva de la fx. Bien puede ser que corresponde a un intervalo de determinación proporcionada. La probabilidad de que la variable aleatoria tome uno de los valores de ese intervalo de manera cuando se calculan las probabilidades de variables aleatorias continuas. ¿Qué es lo que se calcula? Se calcula la probabilidad de una variable. ¿Qué es una aleatoria? Como se los vengo diciendo, es más que nada cuando se repiten 2 o 3 veces en un área de trabajo. Bien puede ser tanto en una gráfica que es de 0 a una de las dos consecuencias de la definición de probabilidades de una variable aleatoria. Continua es que la probabilidad de cualquier valor
determinado de la variable aleatoria es 0. Aquí vamos a ver un tipo de muestra de lo que es la distribución de probabilidad uniforme. Esto es diferente a la variable que estábamos viendo. ¿Por qué es diferente? Más que nada se considera una variable aleatoria X que representa el tiempo de un vuelo de un avión. Un ejemplo, que es de el valor de la intervalación de 120 a 40 minutos dado, lo que es la variable aleatoria. Por eso, en una gráfica que estábamos viendo, F, y ponemos entre paréntesis X, es igual a 1 hora 20 minutos. Para que cualquiera, en un caso tiene que ser siempre derivado de 0, para que pueda tener una probabilidad aleatoria, o tiene una distribución de probabilidades de uniforme. Una función de densidad de probabilidades se define la distribución uniforme de la variable aleatoria de un vuelo, y es la siguiente, que es la fórmula que les había mencionado desde hace rato, que es la F, entre paréntesis X, viene siendo un igual de 120 a 140 horas por hora. No sé si hay alguno de ustedes que trabaje en algún lugar, algún sitio de que donde tengan que el tipo de producto que vendan esté cambiando constantemente de precio. ¿Alguien trabaja en algún lugar donde haya muchas variables en cuestiones de precio? ¿Alguno? Julio, Daniel. A ver, ¿quién de ustedes trabaja en algún lugar donde las variables son dependiendo de los precios? Pues aquí en la gas cambia bastante, varía. Varía, ¿verdad? ¿En qué aspecto? Pues no sé, creo que de qué valga del precio del dinero del México, no sé, pero un día está, otro día baja. O sea que las variantes son continuas más que nada, va variando dependiendo el precio, el tipo. A veces, fíjense que a veces varía mucho por el tipo también que tengamos de cambio. A veces eso tiene mucho que ver en una variable, lo que es el cambio, lo que es el tipo de cambio. A veces el peso o el dólar puede significar mucho el por qué, porque va cambiando las variables de tendencia y las variables tanto de costos. Si nosotros nos ponemos en una gráfica y empezamos a ver de lunes a viernes el tipo de variable que tengo, a veces va a depender la tendencia. Bien puede estar en un 20% o hasta en un 100% mi variable que yo tenga de una probabilidad de un alza. ¿Qué significa esto? Que siempre las gráficas que nosotros vamos a tener van a ser de manera aleatoria, van a estar cambiando constantemente. Nunca vamos a tener una gráfica de toda una semana que nos dé un 20, un 40%, un 100% estandarizado de lunes a viernes. Eso sería algo imposible. Más que nada sería que va cambiando la variancia todos los días, todos los días. Estábamos con el problemita anterior, dice, una gráfica de esta función de densidad de probabilidades. En general, la función se densifica de probabilidad uniforme a una variable aleatoria. ¿Por qué se define? Mediante la siguiente fórmula. La función de densidad de probabilidades de uniforme puede ser la siguiente. Es f entre paréntesis x, nos viene dando una fórmula de 1 hora a menos b, es b menos a 0 en cualquier otro caso. En el caso de la variable aleatoria, el tiempo de vuelo a entre paréntesis es de 120 y 140. Nunca va a ser una variable que tenga exactamente la misma similitud, siempre va a cambiar, como les vengo diciendo, las gráficas tienden a cambiar. Y aquí vamos a ver lo que son los tipos de gráficas. Áreas bajo la curva de cualquier distribución normal y las que son distribución normal estándares
También nos trae un tipo de fórmula que siempre habíamos mencionado esta. Aquí viene al dado que la U es igual a 0 y la O es igual a 1. La fórmula de función de densidad de probabilidad normal estándar es una versión más simple de una ecuación. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula ya la habíamos visto también, dado que se llama unidad, que era la U. Esta también ya la habíamos visto. También tenemos lo que es una densidad de función estándar de lo que es normales. ¿Cómo ocurre con otras posibilidades aleatorias? La podemos calcular. En cualquier distribución normal se hace calculando el área bajo la gráfica de función de densidad. Como nos dice aquí, de probabilidades, por tanto, para hallar la probabilidad de una variable aleatoria, es normal dentro de una determinada situación que suele calcularse en el área que se encuentra bajo la curva normal de uno o de el intervalo. Dice, para la distribución normal, que es estándar, ya se encuentran calculadas las áreas. Por eso les dije la otra vez, investíguenme bien lo que son, cómo se maneja el tipo de las gráficas que se utilizan para buscar tipos de medición. Lo que era para calcular ciertos porcentajes, a veces debemos de utilizar las probabilidades de intervalo. ¿Qué son las probabilidades de intervalo? Son las de frecuencia, las que nosotros vamos a buscar. Ya sé si se acuerdan que les había mencionado los 3 tipos de probabilidades. ¿Qué es lo que se necesitan o cómo calcularlas? La primera es la probabilidad que la variable aleatoria normal es un estándar, que quiere decir menor o igual a un valor dado. La probabilidad que es z entre las dos variables, o bien sido los dados, es la probabilidad de que sea mayor o igual que un valor. Para demostrar el uso de las tablas de probabilidades, acumulada la distribución normal estándar en el cálculo de 3 tipos de probabilidades, se consideran los ejemplos. Se empieza por mostrar cómo se calcula la probabilidad de que sea menor o igual. Es decir, esta probabilidad se acumula en cualquier área de un intervalo. La semana pasada, no sé si se acuerden, yo les dije que me investigaran ciertas palabritas que estaban en la presentación, ¿sí se acuerdan? Que eran las que dije que íbamos a ver también esta semana. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? Eran como 6 palabras, 6, 7 palabras. ¿O no las tienen? Muchachos, vamos a ver dónde están. ¿Sí las buscaron o no las tienen, chicos? Maestra, yo no las tengo. ¿No las tienen? ¿O no les dejé trabajo? 7. ¿Cómo estamos ahora? ¿A 10, a 13? No, creo que no. No fue. A ver, déjame verla acá. Ay. Es que si Nos dijo que nos iba a subir algo, pero no lo subió. ¿No lo subí? No sé si a eso se refiere de las palabras. Sí. Ya me acordé. No creo que no. Bueno, ahorita las checo. Acá las tengo también. No pasa nada. Bueno, ahorita les veo en un ratito. Nomás déjenme checar una cosa. Ya les mandé el enlace. Ahorita volvemos a regresar. Ahorita voy a checar eso. Uy.